Esto que crece bajo tus pies contiene 5 veces más magnesio que los suplementos que compras en la farmacia. 5 veces. Y sin embargo, el mundo lo llama basura. Los manuales agrícolas lo clasifican como plaga resistente. Las universidades lo estudian solo para aprender a exterminarlo. Pero los antiguos faraones lo llevaban al más allá, lo ofrecían a los dioses, lo comían como su última cena. Lo que hoy destruyen con herbicidas, ayer era alimento sagrado. Así empieza la historia del secreto biológico imposible, el alimento que desafió a la industria moderna simplemente existiendo. Lo que estás a punto de escuchar es lo que no quieren que sepas. Imagina una raíz que crece sin fertilizantes, sin pesticidas, sin riego artificial. Una raíz que convierte la luz del sol y el barro más pobre en pura energía vital. Un motor vegetal de supervivencia que podría alimentar aldeas enteras en tiempos de sequía. Y que, precisamente por eso, fue condenado. Este no es un cuento sobre una planta olvidada, es la crónica de una ejecución planificada, la guerra química contra un superalimento libre. Los botánicos antiguos la llamaban Cyperus esculentus, pero en los mercados de Valencia la conocerías como chufa. En el Sahel africano la llaman atadwe. En América la apodan tiger nut, la nuez tigre. Aunque no es una nuez, es un tubérculo, un diminuto cofre subterráneo que almacena grasa, proteína y almidón, como si guardara secretos de civilizaciones enteras. Lo más fascinante, sobrevive donde todo lo demás muere, donde el trigo se seca, la chufa florece, donde el maíz se pudre, ella prospera. Pero aquí está la ironía, lo que para el campesino antiguo era símbolo de abundancia, para el ingeniero agrícola moderno es una amenaza a la rentabilidad. Los boletines del Departamento de Agricultura de Estados Unidos la llaman Yellow Nutsedge, maleza amarilla. Publican guías con fórmulas químicas y dosis exactas para matarla. Empresas enteras, desde Bayer hasta Syngenta, han patentado venenos específicos solo para ella. Es un crimen científico disfrazado de progreso. Lo que no te dicen es que esta maleza produce más calorías por hectárea que el maíz industrial, que su sistema de tubérculos crea una red subterránea casi inmortal, capaz de regenerarse incluso después de quemarse, que sus raíces fijan nutrientes y restauran el suelo donde otras plantas lo agotan. Es una biológica imposibilidad dentro de un modelo que necesita fragilidad para vender soluciones. Pero no siempre fue así. Retrocedamos en el tiempo. A finales del siglo XIX, cuando los arqueólogos británicos excavaron en las tumbas predinásticas de Kubet el Jawá, cerca de Asuán, hallaron pequeñas bolsas con tubérculos secos. No joyas, no oro, sino alimento para el alma. Los análisis posteriores demostraron que los difuntos habían comido chufa antes de morir. Era su pasaporte al otro mundo. Y siglos después, cuando el polvo del desierto cubría los templos, los campesinos españoles seguían cultivándola en las huertas de Alboraya, extrayendo de ella la horchata, la leche vegetal que calmó el hambre durante guerras y epidemias. Durante la Guerra Civil Española, en 1938, cuando la leche escaseaba y las vacas desaparecían, la horchata de chufa fue el alimento infantil de emergencia. En los años del hambre, después de la Segunda Guerra Mundial, los pueblos valencianos sobrevivieron gracias a ella. No porque fuera moda o tradición, porque era lo único que seguía creciendo en suelos resecos y contaminados por metralla. La chufa se convirtió en símbolo de resistencia biológica y cultural. Sin embargo, en los despachos del norte, la semilla de la destrucción ya germinaba. A partir de los años 60, los agrónomos norteamericanos comenzaron a etiquetar la Yellow Nutsedge como plaga prioritaria. La razón era simple: sus rizomas interferían con los cultivos industriales de maíz y soja. Pero detrás de los informes técnicos se escondía otra motivación. La chufa no necesitaba agroquímicos, no generaba dependencia, y lo que no depende no produce ganancias. Este es el secreto enterrado bajo el asfalto. Una planta que podría revertir el hambre global, silenciada por el ruido de los tractores
y las fumigaciones. Cada metro cuadrado de tierra donde crece la chufa es una amenaza a la lógica del mercado, porque demuestra que la naturaleza no necesita corporaciones para alimentar al mundo. Lo que los faraones veneraban, hoy lo llamamos invasor. Lo que alimentó imperios, hoy lo envenenamos. Y mientras los campos se llenan de glifosato, la chufa sigue resistiendo, escondida en los márgenes, en los canales, en las huertas de quienes aún recuerdan. Su historia, como sus raíces, no muere, solo espera ser redescubierta, porque lo que alimentó a los muertos del Nilo y a los niños de la posguerra podría volver a alimentar al futuro. La historia oficial dice que la modernidad trajo la agricultura científica, los fertilizantes inteligentes, los pesticidas salvadores. Pero la verdadera ciencia, la que los imperios borraron, está escrita en raíces como la de la chufa. Es el archivo viviente de un conocimiento anterior al capitalismo, antes de que existieran los hilos de Monsanto, antes de que los tractores abrieran cicatrices en la tierra. La humanidad ya sabía cómo alimentarse sin destruir el suelo. Y la chufa era una de esas llaves perdidas. En los registros antiguos del siglo XIII, cuando Valencia era parte del reino de Aragón, los cronistas hablaban de la leche de los pobres, una bebida blanca obtenida al moler las chufes y mezclarlas con agua fresca. Esa bebida no solo calmaba la sed, salvó vidas. Durante la sequía de 1256 y 1333, cuando las cosechas de cereal fracasaron por completo, los campesinos sobrevivieron gracias a los tubérculos que crecían sin permiso, sin labranza, en los bordes de los campos abandonados. Se los secaba al sol, se molían en harina y se cocinaban en tortas dulces conocidas como panellets de chufa. Esa harina, según los escritos del médico catalán Arnau de Vilanova, fortifica el cuerpo y aclara la mente, pues nace del agua limpia y del fuego del sol. En América, la historia se repite con otra máscara. Durante la Gran Depresión, en la década de 1930, agricultores del sur de Estados Unidos descubrieron que un pequeño pasto que crecía en los bordes de los cultivos de algodón producía diminutos bulbos comestibles. Lo llamaron Earth Almond, almendra de tierra. Muchos afrodescendientes liberados tras la esclavitud lo cultivaban en secreto como fuente alternativa de grasa vegetal. Era la chufa, sobreviviente transatlántica, que había viajado en los barcos de los colonos desde África Occidental. Mientras los bancos cerraban y las fábricas despedían obreros, la chufa crecía en los patios y en los campos abandonados. Alimentó a familias enteras durante los años del hambre. Pero esa parte de la historia no aparece en los libros. En la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán llegó a estudiar el aceite de chufa como sustituto del combustible. En un informe de 1943, conservado en los archivos de Hannover, se describe cómo los laboratorios del Reich extrajeron aceite comestible con un rendimiento de 30% del peso seco. Era tan estable que podía usarse tanto para cocinar como para lubricar motores ligeros. Alemania perdió la guerra, pero el descubrimiento sobrevivió. Después de 1945, varias universidades agrícolas alemanas continuaron estudiando el Hermandelol, aceite de chufa, como recurso estratégico. Y sin embargo, en los manuales modernos, el Cyperus esculentus volvió a ser reducido a una palabra: maleza. La paradoja es grotesca. En la misma Europa que financia investigaciones sobre sostenibilidad, los boletines técnicos siguen incluyendo capítulos dedicados a su eliminación. En 1968, el European Wheat Research Council la declaró una de las 10 especies más agresivas de malezas. ¿Pero qué significa agresiva? Solo que crece sin pedir permiso, que coloniza espacios donde la tierra está desnuda, que no obedece al calendario de siembra. En otras palabras, significa libertad biológica. La composición de la chufa es una ofensa directa al modelo industrial. Contiene entre 25 y 30% de aceites naturales, principalmente ácido oleico, el mismo que hace famoso al aceite de oliva,
y pequeñas proporciones de ácido linoleico y palmitoleico, ambos fundamentales para la regeneración celular. En un análisis realizado en la Universidad de Valencia en 2019, se registró un contenido promedio de 33 miligramos de vitamina E por cada 100 gramos de chufa seca, más que la mayoría de los frutos secos comerciales. Su riqueza en minerales también la convierte en un suplemento natural. 400 miligramos de potasio, 100 miligramos de calcio, 90 miligramos de magnesio, 3 miligramos de hierro por porción. Y lo más sorprendente, es una fuente natural de arginina, un aminoácido esencial que estimula la circulación y la producción de óxido nítrico. Comparémosla con la dieta moderna. Una barra energética de supermercado aporta 180 calorías con 10 ingredientes procesados y una docena de conservantes. 100 gramos de chufa, en cambio, ofrecen 450 calorías limpias, 0 aditivos, 0 químicos. Su almidón es resistente, lo que significa que no se digiere rápidamente. Alimenta las bacterias beneficiosas del intestino y mantiene estable el nivel de glucosa. Mientras la industria vende yogures probióticos, la naturaleza ya diseñó su propio prebiótico hace 16.000 años. En los años 70, cuando el auge del glifosato transformó el paisaje agrícola, los departamentos de agronomía de Estados Unidos comenzaron una campaña sistemática de erradicación. En 1972, la USDA Technical Bulletin número 1642 declaró oficialmente al Yellow Nutsedge una amenaza de prioridad nacional. Se recomendaba su control con herbicidas de amplio espectro aplicados 2 veces al año. Ese documento marcó el inicio de una cruzada química que continúa hasta hoy. Lo que pocos saben es que esa misma década, los laboratorios de nutrición del estado de Iowa habían publicado un informe, silenciado, que demostraba que el aceite de chufa tenía un perfil lipídico más saludable que el aceite de soya. Los dos estudios coexistían, pero solo uno se difundió. ¿Coincidencia? No, es economía. La chufa no puede ser patentada. No requiere fertilizante, ni riego, ni maquinaria pesada. Cualquiera con 1 metro cuadrado de tierra puede cultivarla. Esa autosuficiencia es un crimen contra el modelo de dependencia corporativa. Big Ag necesita cultivos frágiles, dependientes, predecibles. Big Pharma necesita enfermedades derivadas de dietas pobres. Y la chufa amenaza ambos sistemas. Alimenta bien y cura silenciosamente. Los estudios modernos han descubierto compuestos antioxidantes únicos en la piel de la chufa, tocoferoles, fitosteroles y polifenoles comparables a los del té verde. En 2021, investigadores españoles identificaron incluso trazas de ácido ferúlico y catequinas, moléculas con efectos antienvejecimiento. En pocas palabras, la maleza que arrancan de los campos podría ser una de las fuentes vegetales más ricas en antioxidantes del planeta. Pero claro, no se puede patentar un tubérculo ancestral. Durante la crisis alimentaria de 2008, cuando los precios del trigo y el arroz se dispararon, un grupo de cooperativas africanas en Ghana y Nigeria reintrodujo la chufa como cultivo de seguridad. El resultado fue espectacular. Rendimiento de 3 a 6 toneladas por hectárea en suelos áridos, sin insumos químicos. Ese mismo año, la FAO publicó un breve informe reconociendo su potencial. Sin embargo, ningún programa internacional la promovió. El motivo era siempre el mismo: dificultades en el control de malezas. En otras palabras, la chufa crece demasiado bien. Su mecanismo biológico es un escándalo para la ingeniería agrícola. Cada planta puede generar hasta 75 tubérculos conectados por rizomas subterráneos. Cuando uno muere, los demás se reactivan. Es un sistema de resiliencia orgánica, una red viva de microcentrales de energía solar. La chufa convierte la luz en grasa, la grasa en alimento, el alimento en independencia. Es la planta que no muere. Hoy, mientras los gobiernos financian proyectos de agricultura regenerativa, la solución ya está brotando zona en los márgenes de los canales,
solo habría que dejarla crecer. Pero eso no da beneficios a nadie. Por eso siguen llamándola wheat, porque si un campesino puede vivir de su propia tierra sin comprar agroquímicos, ¿quién compra los productos de las multinacionales? El secreto está ahí, bajo el asfalto, bajo los plásticos del invernadero, en cada baldío donde el viento lleva una semilla. Lo que alimentó al Egipto faraónico, lo que sostuvo a Valencia medieval y a los campesinos del Sahel sigue vivo. No lo mataron, solo lo ocultaron. Y en cada raíz de chufa que vuelve a brotar, late la memoria de un mundo que sabía alimentarse sin permiso. La chufa no solo es alimento, es tecnología biológica ancestral. Su estructura subterránea, esa red de rizomas que parece desobedecer todas las leyes de la botánica moderna, representa una forma de ingeniería natural tan avanzada que los científicos aún no comprenden del todo. En los laboratorios, los agrónomos la llaman plaga perenne, porque cada intento de eliminarla fracasa. Aunque arranques la planta, aunque incendies el suelo, aunque lo inunde un herbicida, los tubérculos dormidos despiertan meses después y el ciclo vuelve a empezar. Pero esa resistencia no es una anomalía. Es una estrategia evolutiva perfeccionada durante millones de años. La chufa es un organismo diseñado por la selección natural para resistir el olvido. Si observas su estructura al microscopio, los rizomas presentan una pared celular densa en lignina y sílice, dos materiales que le otorgan una dureza similar a la de la madera. En el interior, los tubérculos concentran hasta un 40% de almidón resistente, una forma de energía que no se degrada fácilmente ni se pudre con la humedad. Esa capacidad de almacenamiento energético es la razón por la cual las poblaciones antiguas podían secarlas al sol y conservarlas por años sin refrigeración. En un mundo donde el hambre era una amenaza constante, tener una despensa subterránea autorregenerativa era literalmente tener el control del tiempo. Las investigaciones recientes de la Universidad Politécnica de Valencia revelaron que las plantas de chufa pueden sobrevivir con tan solo 200 milímetros de lluvia anual. Para comparar, el maíz necesita más de 500 milímetros, el trigo alrededor de 450. Esto significa que la chufa puede prosperar en regiones semiáridas, donde los cultivos modernos fracasan sin riego artificial. Además, sus raíces mejoran la estructura del suelo. Los rizomas actúan como canales naturales que permiten la infiltración del agua y evitan la erosión. Cada temporada, el terreno donde crece la chufa se vuelve más fértil, más esponjoso, más vivo. La llaman maleza, pero en realidad es un restaurador ecológico. Y hay más. Su metabolismo fotosintético no es el típico de las plantas comunes, C3, sino una variación intermedia conocida como C4 facultativo. Esto le permite adaptarse a condiciones de alta temperatura y baja disponibilidad de agua, utilizando la luz solar con una eficiencia energética sorprendente. En otras palabras, es una microcentral solar viviente. Mientras las empresas invierten millones en paneles fotovoltaicos, la chufa realiza el mismo milagro todos los días, gratis, con cada amanecer. Desde el punto de vista nutricional, la lista de beneficios parece interminable. En su aceite abundan los ácidos grasos monoinsaturados, aproximadamente 70%, lo que lo convierte en un alimento cardioprotector. Los estudios clínicos han mostrado que consumir harina o leche de chufa reduce los niveles de colesterol LDL y mejora la microbiota intestinal gracias a su alto contenido de fibra insoluble. A diferencia de otros tubérculos como la patata, la chufa no eleva bruscamente la glucosa en sangre, lo que la convierte en un alimento ideal para diabéticos. Su índice glucémico es inferior a 35. Pero lo más fascinante es lo que ocurre en el intestino. Los almidones resistentes de la chufa actúan como alimento para las bacterias beneficiosas del colon, especialmente las del género Bifidobacterium y Lactobacillus. Estas bacterias producen butirato, un ácido graso de cadena corta que regenera la mucosa intestinal y fortalece el sistema inmunitario.
Lo que la industria vende hoy como suplementos probióticos de laboratorio, la naturaleza ya lo ofrecía en forma de un pequeño tubérculo marrón. Es literalmente una medicina enterrada. Si nos detenemos en su historia reciente, veremos un patrón de negación sistemática. Durante la década de 1980, cuando la fiebre del aceite vegetal inundó los supermercados, algunos investigadores españoles propusieron la chufa como alternativa local al aceite de palma. Su rendimiento en aceite por hectárea, de 900 a 1200 litros, era comparable, pero sin deforestación, sin monocultivos tóxicos, sin esclavitud agrícola. Sin embargo, los informes fueron archivados. Las compañías de aceite tropical ya dominaban el mercado y no había espacio para un producto que no necesitaba concesiones forestales ni transporte transoceánico. La maleza volvió a ser demonizada. La llamaron Cyperus esculentus var rotundus. La clasificaron junto al ciperáceo más temido de la agricultura moderna y empezaron a diseñar herbicidas específicos: alosulfurón, sulfentrazone, ventazón, oxifluorfen. Los catálogos de agroquímicos la mencionan por nombre propio, como si fuera un enemigo con biografía. Y aún así sobrevive. Ni los venenos más agresivos han logrado erradicarla del todo. El propio Servicio de Extensión Agrícola de Estados Unidos lo admite. Control total del Yellow Nutsedge es prácticamente imposible. Se requieren tratamientos repetidos durante años. Esa frase, escondida en letra pequeña, revela la ironía. Una planta tan resiliente que ni la ciencia del exterminio puede contra ella. Y sin embargo, en los pueblos donde la gente aún la cultiva, Alboraya, Silla, Museros, en la Comunidad Valenciana, la chufa no es un problema, sino una herencia. Cada familia conserva sus propias técnicas de secado, sus métodos de selección manual. Las chufas recién cosechadas se lavan, se extienden sobre cañizos de bambú y se dejan curar durante 3 meses, moviéndolas cada día para que no fermenten. El resultado es un tubérculo duro, dulce, de aroma terroso. Con ellas se elabora la horchata, se muelen, se mezclan con agua fría, se filtran y se endulzan con caña o miel. Una bebida viva, cargada de enzimas, que ni necesita pasteurización. Durante el franquismo, cuando España vivía bajo la austeridad económica, la horchata fue un lujo popular. Las familias se reunían en las horchaterías para compartir un vaso frío en verano, un ritual que mantenía viva la memoria de una cultura agrícola preindustrial. Incluso en los años más oscuros, cuando las fábricas de pesticidas se multiplicaban, la chufa seguía creciendo en los huertos valencianos. Sobrevivió a los tractores, al glifosato, al olvido académico, y ahora está volviendo. Desde 2015, el mercado europeo de Tiger Nuts ha crecido un 40% anual. En Alemania se vende como superfood paleolítico, en Francia como noix tigré, en México como almendra de tierra. Los nutricionistas alternativos la recomiendan como fuente de energía limpia para deportistas. Los chefs la están reinventando. Harina de chufa sin gluten para pan artesanal, leche vegetal sin aditivos, fermentados probióticos. Pero en paralelo, los boletines agrícolas siguen publicando métodos de erradicación. Es como si 2 mundos coexistieran, uno que la venera, otro que la extermina. Y detrás de ese conflicto se esconde una pregunta incómoda. ¿Quién decide qué es comida y qué es maleza? ¿Por qué una planta que alimentó faraones y aldeanos medievales es hoy objeto de guerra química? La respuesta está en la economía del control. Si puedes cultivar tu propio alimento en tierra pobre, si puedes producir tu propia grasa vegetal y tu propia harina sin depender del sistema, ya no eres un consumidor, eres libre. Y la libertad, en el lenguaje de las corporaciones, se llama amenaza de mercado. Lo que vemos no es simplemente una batalla botánica, es una metáfora del mundo moderno. La chufa encarna todo lo que la civilización industrial teme: independencia, resiliencia, abundancia sin permiso.
Es una semilla que no se compra, un alimento que no se vende, una tecnología viva que no se puede patentar. Y por eso, cada etiqueta de plaga es en realidad una confesión. No están luchando contra una maleza, están luchando contra una idea. La idea de que la tierra aún puede alimentarnos sin intermediarios. Mientras tanto, bajo el asfalto, los rizomas siguen creciendo. Imagina que todo un sistema económico depende de que no sepas distinguir una planta que te alimenta de una planta que debes exterminar. Esa es la base del complot agrícola global, y la chufa está en el centro de ese secreto, porque su mera existencia desmantela el mito fundacional del agronegocio, la idea de que la productividad y la rentabilidad son inseparables del control químico y la dependencia tecnológica. En realidad, la chufa demuestra lo contrario. En suelos donde el maíz necesita 10 litros de agua para producir un solo gramo de proteína, la chufa produce el doble con la mitad de recursos. En campos donde la soja requiere nitrógeno sintético, la chufa se nutre sola. Y cuando la cosecha termina, el suelo está más vivo que antes. El escándalo económico es tan profundo que los gobiernos prefieren llamarla problema de manejo. Esa frase, tan técnica, tan neutra, oculta una guerra silenciosa. Desde los años 90, los boletines del Wheat Science Society of America promueven estrategias integradas de control de Cyperus esculentus, que en realidad son campañas de fumigación anual. Y sin embargo, los mismos investigadores que recomiendan su destrucción admiten en los anexos de sus estudios que los tubérculos poseen hasta 30% de aceite de alta calidad y proteínas de excelente digestibilidad. No es ignorancia, es censura comercial. El negocio del exterminio es inmenso. Cada año, las empresas de agroquímicos venden más de 400 millones de litros de herbicidas dedicados a controlar malezas resistentes. El Yellow Nutsedge figura entre las 5 especies más tratadas del planeta. Si el ciclo de destrucción se detuviera, si los agricultores descubrieran que esa maleza puede alimentar y enriquecer el suelo, una parte del mercado de pesticidas colapsaría. Por eso, la educación agrícola moderna enseña miedo. En los manuales universitarios, el estudiante no aprende a cultivar la chufa, aprende a temerla. Pero veamos la otra cara, la economía regenerativa. En Valencia, la denominación de origen Chufa de Valencia agrupa a más de 400 agricultores que cultivan el tubérculo de forma tradicional, sin químicos. Cada hectárea genera alrededor de 3.000 kilos de chufa seca y crea 4 veces más empleo que un campo mecanizado de trigo. Las cooperativas venden no solo horchata, sino harina, aceite cosmético, snacks naturales y bebidas fermentadas. En los últimos 5 años, las exportaciones han crecido hacia Alemania, Francia, Japón y Estados Unidos. ¿Y sabes cuál es el costo de producción? Mínimo. El tubérculo se multiplica solo. El agua proviene de pozos tradicionales y el residuo de la horchata se reutiliza como compost. Es economía circular pura, sin necesidad de eslóganes. Ahora ampliemos la mirada. En África Occidental, especialmente en Nigeria, Mali y Burkina Faso, la chufa, llamada haya o chongón, sostiene a comunidades enteras de mujeres agricultoras. Con ella elaboran leche vegetal, aceite comestible, harina y un tipo de pan dulce que se vende en mercados locales. La Organización Africana de la Propiedad Intelectual reconoce a la chufa como recurso genético de valor patrimonial. No obstante, grandes corporaciones intentan apropiarse de su imagen bajo la etiqueta de superfood exótico. En los supermercados europeos, los paquetes de Tiger Nuts Bio cuestan hasta 20 veces más de lo que recibe la campesina africana que las cultiva. El círculo de desigualdad se repite. La raíz que podría liberar pueblos enteros se convierte en producto gourmet para clases urbanas. Y todo esto sucede mientras los departamentos agrícolas siguen publicando alertas sobre su invasividad. La contradicción es casi poética. Llaman invasora
a una planta que limpia los suelos contaminados, reduce la erosión y regenera ecosistemas degradados. En 2022, un estudio del Instituto de Ciencias Agrarias de Madrid demostró que la chufa puede absorber metales pesados del suelo, cadmio, plomo, níquel, y almacenarnos en sus rizomas sin afectar la planta madre. En otras palabras, funciona como un biofiltro natural. Los investigadores concluyeron que podría usarse para fitorremediación, es decir, limpiar tierras dañadas por la industria. Pero ese informe jamás se popularizó, porque aceptar que la maleza puede restaurar el planeta significaría admitir que el modelo industrial lo ha destruido. También hay un aspecto energético ignorado. El aceite de chufa, con su alto punto de humo y estabilidad oxidativa, puede utilizarse como biodiesel. Un estudio conjunto de la Universidad de Lagos y la Universidad de Valencia en 2020 logró producir 174 galones de aceite por acre, un rendimiento cercano al del girasol, y sin uso de fertilizantes. El residuo de prensado, rico en proteínas, sirve para alimentar ganado o producir biogás. Así, de una planta indeseada se obtiene alimento, energía y abono. Un sistema cerrado y sostenible. Pero ese tipo de autonomía energética es lo que el complejo petroquímico no puede permitir. Los mecanismos de desinformación funcionan con precisión quirúrgica. En los cursos de agricultura, la chufa aparece en los módulos de manejo de malezas difíciles. En los laboratorios de nutrición apenas se menciona como curiosidad etnobotánica. En la publicidad se la borra. La invisibilización es una forma de censura más eficaz que la prohibición, porque si nadie la nombra, no existe, y si no existe, no amenaza a nadie. Sin embargo, los datos son imposibles de ocultar. En términos nutricionales, 100 gramos de chufa aportan 450 kilocalorías, 7 gramos de proteína, 25 gramos de grasa saludable, 40 gramos de carbohidratos complejos y 10 gramos de fibra. Contiene más hierro que las lentejas, más potasio que los plátanos y más vitamina E que las almendras. Su índice de saciedad es altísimo, basta un puñado para sostener la energía durante horas. En pruebas clínicas realizadas en Ghana, el consumo diario de leche de chufa redujo los niveles de glucosa en sangre en un 18% tras 6 semanas. Pero esos resultados rara vez llegan a los medios. No interesa un alimento que compita con la industria farmacéutica del control metabólico. La biología de la chufa también encierra un misterio fascinante, su capacidad para hibernar. En climas fríos, los tubérculos se inactivan y pueden permanecer dormidos durante años, esperando las condiciones adecuadas para rebrotar. Algunos botánicos han encontrado rizomas viables en suelos abandonados después de 12 años. Eso es longevidad vegetal en estado puro. Mientras los laboratorios manipulan genes para crear semillas estériles, las llamadas Terminator, la chufa mantiene su ciclo natural infinito. Plantas que se perpetúan sin asistencia humana. Es el sueño prohibido de la autonomía agrícola. En los huertos urbanos europeos, algunos activistas ya la están recuperando, no como superalimento, sino como símbolo de resistencia. En Berlín, colectivos de agricultura libre siembran chufa en terrenos baldíos, demostrando que un alimento ancestral puede crecer entre cemento y contaminación. En Valencia, talleres de horchata artesanal enseñan a familias a cultivar sus propias chufas en macetas. Y en México, agricultores de Oaxaca están experimentando con suelos áridos donde la chufa prospera sin riego, ofreciendo una alternativa real frente al maíz transgénico. Lo que comenzó como un rescate etnobotánico se ha convertido en un movimiento de soberanía alimentaria. Y es aquí donde el conflicto se vuelve filosófico, porque la chufa no solo cuestiona la ciencia agrícola, sino la idea misma de progreso. Su existencia grita una verdad incómoda. La abundancia no necesita permiso, la vida no necesita patentes, la nutrición no requiere corporaciones, y en ese recordatorio simple está su mayor peligro para el sistema. Quizá por eso, cada vez que una nueva generación redescubre la chufa, los informes de alerta fitosanitaria se actualizan. Es un reflejo de defensa institucional,
Un sistema acostumbrado al control no tolera lo que no puede poseer. Pero la chufa, silenciosa, sigue multiplicándose bajo tierra, ajena a los decretos, a las marcas y a los tratados de libre comercio. Es la metáfora viva de la naturaleza misma, indomable, generosa, persistente. Y mientras los científicos buscan nuevas fórmulas de sostenibilidad, la respuesta sigue ahí, en una raíz olvidada que los faraones ya conocían, que los campesinos medievales veneraban y que hoy, bajo toneladas de asfalto, espera que la humanidad vuelva a mirar hacia abajo. Identificar la chufa no requiere un laboratorio, solo ojos atentos y memoria ancestral. En los márgenes de los campos, entre las grietas del asfalto o al borde de los canales de riego, la reconocerás por sus tallos triangulares. Sí, triangulares, no redondos, que crecen erguidos, alcanzando entre 30 y 60 centímetros. Las hojas son largas, finas, de color verde oscuro, y salen en grupos de 3 desde la base del tallo, formando un patrón casi perfecto, como si alguien las hubiera dibujado con regla. En verano, aparecen pequeñas espigas doradas que muchos confunden con hierba seca. Pero bajo la tierra, escondido como un secreto milenario, está su verdadero tesoro. Una cadena de pequeños tubérculos marrones, del tamaño de un garbanzo, con vetas claras en la piel, como si llevaran las huellas de su linaje. Esos son las chufas, las chufes, las almendras de tierra, los atadue africanos. Si las arrancas con cuidado, verás cómo cada raíz sostiene un racimo de diminutas esferas conectadas por hilos finos. Esa estructura no es casual. Es un sistema de supervivencia diseñado para resistir incendios, sequías y hasta la arada de un tractor. Cada tubérculo puede dar origen a una nueva planta, lo que convierte la chufa en una de las especies más autosuficientes del planeta. En regiones áridas de América y el Mediterráneo, basta con dejar un puñado de tubérculos en el suelo húmedo durante 3 días para que empiece la magia. En menos de una semana, los brotes verdes aparecen. En 3 meses, la planta completa está lista para cosechar. Y lo mejor, no necesitas fertilizantes ni pesticidas. Para quienes quieran cultivarla, la técnica tradicional es sencilla. Se planta a finales de primavera, cuando el suelo alcanza al menos 18 grados centígrados. La tierra ideal es arenosa y bien drenada. Se recomienda enterrar los tubérculos a unos 5 centímetros de profundidad, con 15 o 20 centímetros entre cada uno. Luego, simplemente se riega de forma ligera cada pocos días hasta que los tallos emergen. No requiere maquinaria, solo paciencia y respeto. En Valencia, los agricultores aún usan herramientas manuales, azadas, palas, tamices, para extraer los tubérculos sin romperlos. Después, los lavan y los secan al sol durante 30 a 45 días. Ese proceso de curado es clave. Reduce la humedad del 50% al 10% y concentra los azúcares naturales, intensificando su sabor a coco y almendra. Una vez seca, la chufa puede conservarse años. Literalmente, en frascos de vidrio o bolsas de lino, sin refrigeración. Cuando quieras consumirla, basta con remojarla en agua durante 8 a 12 horas. Se rehidrata y recupera su textura crujiente. Desde ahí, las posibilidades son infinitas. Puedes comerla cruda, como un snack dulce, tostarla ligeramente para resaltar su aroma, o molerla para obtener harina. Esta harina no contiene gluten, por lo que se ha convertido en un recurso valioso para personas con intolerancias o enfermedades autoinmunes. Su sabor es suave, con notas de nuez y vainilla, y puede usarse para preparar pan, galletas, crepes o incluso pasta artesanal. Otra forma tradicional es la leche de chufa, o horchata. La receta más pura, transmitida desde el siglo XIII, consiste en triturar las chufas rehidratadas, mezclarlas con agua fría, aproximadamente 1 parte de chufa por 4 de agua, dejar reposar unas horas y luego filtrar la mezcla. El resultado es una bebida blanca,
ligeramente espesa, naturalmente dulce y refrescante. No requiere azúcar, aunque muchos le añaden miel o canela. En verano se sirve con hielo, pero en invierno, en algunas aldeas valencianas, se calienta como sustituto de la leche animal. La horchata artesanal conserva enzimas activas, probióticos naturales y grasas saludables que la industria pasteurizada destruye. Los restos sólidos, la pulpa o bagazo, no se desperdician. Se seca y se usa como base para granolas, galletas o incluso como harina de fermentación lenta. En África Occidental, ese residuo se mezcla con dátiles y mijo para hacer una masa dulce llamada kunuaya, que se fermenta ligeramente y se bebe fría como tónico energético. Los análisis muestran que el kunuaya contiene más hierro y calcio que la leche de vaca. En México, comunidades rurales experimentan con la chufa para producir bebidas fermentadas similares al tepache, aprovechando sus azúcares naturales. También se puede extraer aceite. Con una prensa casera o manual, de cada 5 kilos de chufa seca, se obtienen aproximadamente 1,5 litros de aceite dorado, de sabor fino y aroma suave. Su punto de humo es de 170 grados centígrados, perfecto para cocinar sin que se oxide. Además, este aceite contiene altos niveles de ácido oleico, 70%, y vitamina E, lo que lo convierte en un excelente antioxidante natural. En cosmética, se utiliza para hidratar la piel y fortalecer el cabello. Los egipcios ya lo sabían. En el papiro Ebers, circa 1500 a.C., se menciona el uso del aceite de chufa en ungüentos aromáticos y perfumes. El uso medicinal también tiene raíces profundas. En la medicina tradicional árabe se emplea para tratar problemas digestivos, fortalecer el hígado y mejorar la fertilidad. En los textos del médico andalusí Ibn al-Baitar, siglo XIII, se describen infusiones de Abal Aziz, el nombre árabe de la chufa, como remedio para la sed interna y el enfriamiento del espíritu. Hoy, la ciencia moderna confirma parte de ese conocimiento. Los extractos de chufa muestran propiedades antiinflamatorias, hepatoprotectoras y antioxidantes. Estudios realizados en Egipto y Nigeria demuestran que su consumo regular reduce el estrés oxidativo y mejora la función hepática en personas expuestas a contaminantes. Y hay algo más fascinante: la chufa actúa como alimento inteligente. Gracias a su equilibrio entre proteínas, carbohidratos resistentes y grasas saludables, regula naturalmente el apetito. Su índice de saciedad supera al de la avena y el arroz integral. Esto significa que comer chufa no solo nutre, sino que enseña al cuerpo a autorregularse. En un mundo adicto al exceso, esta raíz enseña moderación. Pero cultivar o comer chufa hoy es, en cierto modo, un acto político. Es un gesto de desobediencia contra un sistema que prefiere que dependas de él. Las grandes corporaciones alimentarias no pueden tolerar un cultivo que no necesitan controlar. Si cada familia pudiera producir su propia fuente de proteína, grasa y fibra en 1 metro cuadrado de tierra, los supermercados serían irrelevantes. Por eso, la chufa fue etiquetada como wheat, como enemigo agrícola. Es la misma estrategia que usaron con la quinoa, el amaranto y la ortiga: demonizar lo que empodera. Pero el conocimiento regresa. En redes de agricultores independientes, la chufa se intercambia como semilla libre, fuera del circuito de patentes. En España, colectivos de permacultura la recomiendan como planta de transición climática, un cultivo capaz de soportar olas de calor, sequías y suelos pobres. En América Latina, se está probando su combinación con maíz criollo para regenerar tierras erosionadas. En laboratorios de biotecnología verde, investigadores analizan su microbioma radicular, las bacterias que viven en sus raíces, para comprender cómo logra prosperar sin fertilizantes, y descubren que la chufa mantiene una comunidad de microorganismos beneficiosos que reciclan nitrógeno, fósforo y carbono, una especie de alianza invisible entre planta y suelo. Cada nuevo estudio confirma lo que los ancestros ya sabían: la chufa no solo alimenta, sana el entorno, no destruye, construye.
es la antítesis del monocultivo industrial, y su red subterránea no es solo un sistema biológico, es una metáfora. Cada tubérculo que resiste, cada brote que emerge en silencio entre los escombros, nos recuerda que la vida siempre encuentra el modo de continuar, incluso cuando la economía